Amigos, bienvenidos a su programa Conocimiento. Les pido que si este programa les gusta, le den like y suscríbanse. En el marco de la cartilla moral, nos gustaría hacer algunas reflexiones y pedir a nuestros queridos amigos que aporten o debatan sobre estos temas. La cartilla moral, hecha por Alfonso Reyes y publicada en 1952, tal vez bajo el gobierno de Ruiz Cortines, pretendía enseñar una serie de valores morales que ayudaran a la sana convivencia entre los ciudadanos. Empezaba por lo personal, lo que es moral, personalmente hablando, luego lo que es moral, familiarmente hablando, después lo que es moral en la comunidad, en la sociedad, en el país, y terminaba con lo que era moral entre las naciones. Pero para hablar de la moral, tendríamos que hablar de dos elementos esenciales: lo bueno y lo malo. Lo bueno, según nuestro cuerpo físico, se basaría en las sensaciones. Lo bueno sería lo que nos produce algún placer, un beneficio, una salud. Y lo malo, lo que perjudica la salud, una emoción negativa, una sensación desagradable. En el plano del alma, que si la dividiéramos como dos funciones esenciales, que serían por un lado nuestro pensamiento, nuestra intelectualidad, y por otro nuestro sentimiento, diríamos que en este plano del alma, lo bueno sería la virtud, el sentimiento de bienestar, de gratificación ante el deber cumplido. Y lo malo, lo contrario, el rencor, el odio, la autocensura, el remordimiento, pertenecerían a este campo. En lo espiritual, lo bueno es aquello que nos asemeja a nuestro Creador, o nos hace mejores ciudadanos si es que no creemos en un Dios, o lo que va acorde a la naturaleza humana para su realización. Esta serie de compartimientos que acabo de separar o enunciar son para poder definir lo que sería el bien y lo que sería el mal. Enrique, para ti, ¿qué diferencia habría entre bien y mal? Pues pienso que el bien es algo que no hace daño a uno mismo ni a los demás. Y el mal, pues algo que agravia a uno mismo o a las demás personas o al entorno natural que tenemos. Porque también hacemos mal al dañar a la naturaleza. Hacemos mal al dañar a nuestros semejantes. Eso sería ¿A uno mismo? mal. A uno mismo también. Bien. Eduardo, ¿tú qué aportarías con respecto? Fíjate, yo acabo de exponer lo bueno y lo malo, y ahora estamos tratando de definir el bien y el mal para abordar la cartilla moral. Bueno, el bien puede ser de dos formas. Si yo pienso bien, para mí, el resultado es que voy a pensar bien para mi semejante, porque lo estoy viviendo y sé que esa sensación es de tranquilidad, de bienestar, de la convivencia universal. O sea, yo quiero que mi semejante sienta eso. El bien, para que esté bien, es mi deseo. Es un deseo que va más arriba del bien. El mal, ¿qué cosa es? Que mi semejante me caiga mal, que le vaya mal, porque yo soy mejor que él según mi ego. Yo estoy actuando mal. Esto quiere decir, disculpa que te interrumpa, que el bien y el mal solo son conceptos humanos
con respecto a la naturaleza, con respecto a los seres humanos, a la sociedad, o existe la moral o el bien y el mal dentro de la naturaleza, por ejemplo? Bueno, el bien y el mal vienen del espíritu, vuelvo a recalcar. El bien es que yo quiera que todos sintamos una forma sin rencores, sin angustias, sin temores. El mal, quiero que mi prójimo esté mal, porque así lo deseo, entonces es espiritual. Entonces estoy actuando de mala fe, en ese caso, desde el malestar para mi semejante. Entonces la diferencia es, el bien produce tranquilidad, serenidad, honestidad y buenos aspectos de convivir. El mal trae lo contrario, intranquilidad, codicia, soberbia y otros aspectos que están dentro de la forma de ser como pensador, como pensante, como ser pensante. Entonces hay la diferencia. Así como hay luz y hay sombra. La luz que me produce, puedo iluminar todo a donde yo esté. En la sombra me tropiezo si no conozco el camino en donde estoy, o sea bien o sea mal. Esa es la diferencia. La balanza es que si no sabemos distinguir qué cosa es verdaderamente un bien, el mal nos va a ganar, porque creemos que para nosotros eso es lo que hay que hacer. Por ejemplo, los bienes de la nación. Bueno, eso ya es hablando en la economía. Si yo tengo un pueblo que lo estoy explotando, el bien es para mí económicamente por la codicia, pero estoy haciendo el mal, estoy haciendo daño a mis semejantes. Entonces el bien de la nación debía de ser del pueblo. El bien común. Claro, no nomás para mí, porque pues entonces ¿dónde está la verticalidad de ser buena gente? Oye, Enrique, con respecto a esto, podríamos entender que es lo mismo o que pertenece una a la otra, la ética, la moral y el civismo. Bueno, yo pienso que la moral y la ética son diferentes, ¿no? Porque la ética es tu conducta con referencia a los demás, y la moral empieza con tu conducta interior, del interior hacia afuera. Y el civismo, pues son reglas de tu convivencia con la sociedad, la convivencia con la familia, son reglas que te ayudan a tener una buena convivencia. Si leemos la ciencia de la ética, incluso de la estética, habla de reglas, una para ser un buen ciudadano, un buen profesionista, cuando hablamos de la ética, y en el caso de la estética, una serie de principios para hacer bien una cosa. Esto habla del arte. Tanto lo hacemos y lo vamos mejorando, y de hecho la palabra arte en una de sus declinaciones viene de arete, ariete, que significa constancia en la perfección, en hacerlo cada vez mejor. Pero, ¿por qué la pregunta? En lo ético, yo también estoy de acuerdo, deberíamos referirnos más a nuestro comportamiento en nuestra profesión. Y en lo moral, pertenecía al ámbito de la familia, de las religiones, y ya de la sociedad como reflejo de la familia, porque se respetaba el principio de la familia, y la familia estaba compuesta de padre, madre e hijos, la familia tradicional, que fue también el espejo de la producción de Weber. Y ahora, Lalo, es lo mismo la moral en México que en Egipto, por ejemplo, que en Arabia, que en China, que en Japón. ¿Los valores morales son los mismos? Teniendo en cuenta que moral viene de mor moris, costumbre. Sí. ¿Sí? Bueno, es que en cada país tiene su cultura. Podemos tomar como referencia que, por ejemplo,
hubo y hay todavía países que conviven el padre de familia con 3 o 4 o 5 mujeres. Pero es la costumbre de su pueblo. O sea, ellos lo tienen de milenios, de años para allá atrás. Ahí no podemos encontrar una moral como la que conocemos nosotros. Ellos tienen su propia esencia de ser, sus costumbres, su actuación. Y para ellos la moral no existe. No la pueden ejercer porque sus costumbres se las impiden, sus normas, sus leyes, su forma de ser. Aunque el padre de familia proteja a su familia primera y salga la otra y tenga el sustento económico de poder sostener a todos, ¿cuál sería su moral? Su moral sería yo todo con todo, o sea, soy autosuficiente. Esa sería su moral. ¿Pero por qué? Porque así lo ha convivido en su patria. Y eso en muchos países cada quien tiene su forma de moral. Digamos sus propios valores morales. Claro. Oye, sí, estoy de acuerdo. O sea que incluso, no hay una moral universal. Bueno, Sí, que sea vigente tenemos en todos que llegar los a países. ese punto, tenemos que llegar a ese punto. hay. Pero creo que debemos primero analizar, aquí por ejemplo en nuestro país, nada más en nuestro país, Sí. lo que se llama usos y costumbres en las comunidades indígenas. Por ejemplo, las que están en la selva de Bonampak, por Oaxaca. Sí, los pueblos. Ajá, sí, Las en esos etnias pueblos, en oaxaqueñas, esas partes, sí. en las etnias. Yo veo un valor muy importante que es superior al valor que ejercemos aquí en la comunidad, en estos estados, digamos, civilizados, así entre comillas, o en la selva de concreto, como diría otro autor. Sí. Si un hombre comete un delito, pues, vamos a suponer, mató a alguien, los más ancianos lo van a juzgar y en lugar de darle un castigo corporal de que tienes que estar en la cárcel, que va a ser improductiva, o con otros maleantes que van a abusar de ti o te van a enseñar cosas peores, lo que hacen es que le dicen: dejaste a 3 niños huérfanos y a una madre desamparada. Lo que te toca hacer ahora es, con tu trabajo, sostener a la madre mientras se encuentra otra vez su estado o un trabajo, y a los niños sostenerlos hasta que cumplan determinada edad y que se puedan valer por sí mismos. Esto lo veo más moral que lo que hacemos acá, de castigarlo, porque en lugar de hacerle un bien, le estamos haciendo, es una venganza que se ejerce sobre él y sale peor de nuestras cárceles. Ahí, por ejemplo, estoy viendo una diferencia. Y estamos hablando de pueblos dentro de esta misma sociedad, esta misma república. Ahora, ya encabezando un poquito, entre los valores personales, yo tengo un concepto de lo moral. Para mí el valor de lo moral está representado en los griegos por Perseo y su lucha contra Medusa. Ahí está simbolizado, porque él queda petrificado ante la propia culpa. Pero la única forma de vencer a la gorgona es mediante la reflexión. Refleja la luz, refleja la imagen, y así le puede cortar la cabeza sin verla, porque se quedaría petrificado. Esto quiere decir que solo mediante la reflexión puedo aplicar un valor moral. Pero me gusta más, por ejemplo, el del ave fénix, que hay autores que dicen que la palabra fenicio viene de ave fénix. Y no lo voy a discutir ahorita, pero sí lo expongo así. El ave fénix resurge de sus cenizas. Una persona que tiene una constitución moral interna, una personalidad externa basada en una personalidad interna, en un carácter interno, va a actuar así. Su enemigo, mediante la calumnia, lo ha difamado, lo ha vituperado, la gente le declara el ostracismo, su esposa lo divorcia, le quitan sus pertenencias, lo persiguen sus enemigos hasta verlo reducido a la impotencia en la cárcel. Si tiene una fuerza moral interna, que es a lo que voy al carácter, este hombre
ya sea que se escape porque es inocente, ya sea por buen comportamiento sale antes de tiempo, logra atrapar a su enemigo y ahí donde fue vituperado delante de todos sus compañeros de trabajo, lo hace confesar. Acá está en el suelo. Cuando él ha confesado, el otro ha confesado ser el culpable y de qué medio se valió y de quiénes se valió para deshonrarlo. Tiene dos caminos. Uno, satisfacer su ego personal y decir, pues me hiciste y ahora te quito la vida. O la segunda, y es la más importante, donde pasa de la mera emoción animal, de la satisfacción de la venganza, al sentido del honor. Y dice, no, pero no vale la pena ni matarte, ¿no? Ahora yo te condeno al ostracismo, a ver si puedes vivir con eso. Ahora los demás te van a juzgar, los demás te van a condenar, la misma sociedad, aunque no te castigara la justicia, no te castigara la policía, los jueces, el fiscal, pero a ver si puedes vivir con la deshonra. Este tiene un alto valor moral de sí mismo. Para mí esa es una persona moral. Un moralista es aquel que te dice lo que debes hacer, pero él no lo hace. Y de aquí tenemos muchísimos ejemplos, más en nuestra comunidad, en Puebla, en Michoacán, ha abundado esto tradicionalmente, ¿no? Guadalajara también, Guanajuato, que son los más reaccionarios, digámoslo así. Es la característica principal. Son calumniadores, todo el tiempo se la pasan calumniando a los demás, pero ellos ocultan, como los gatos, sus porquerías después de que las hacen, ¿verdad? Enrique, en este caso, los deberes y los derechos, porque durante un tiempo nos trajeron a todos azorados con una política equivocada neoliberal, en el que en la enseñanza repercutió en que a los niños, a las personas, se les enseñaban solo sus derechos, pero no sus obligaciones. El niño no aprendió que a cada derecho correspondía una obligación. Y tenemos como antecedente que el pueblo de Esparta, con Solón, finca el primer código importante, escrito que todo el mundo obedecía y sabían que a cada derecho correspondía una obligación. ¿Cómo podríamos recobrar estos valores importantes del deber y del derecho en nuestra sociedad después de que se ha dañado tanto durante casi 40 años, casi 2 generaciones, a nuestro pueblo, con esta política neoliberal dictada desde el Fondo Monetario Internacional y desde la ONU? Pues yo pienso que se tendría que recurrir a regresar al civismo, un civismo en que no esté incluida la moralina, como tú le llamaste, o como debe de llamarse, una moralina que todos te dicen cómo debes de hacerlo, pero ellos no lo hacen. Entonces se debe de reintegrar a la educación de los niños la materia de civismo, y de ahí incluir la materia de la ética, para que cuando sean profesionistas o profesionales, su trabajo lo ejerzan con ética, que saben que tienen la obligación de cumplir. Así como tuvieron el derecho de estudiar y de ser profesionales, tienen la obligación de cumplir cabalmente con su profesión, sin engañar, sin fraudear, que sepan que también tienen esa obligación después de haber tenido ese derecho de estudiar y de ser profesional. ¿Algún ejercicio muy sencillo que podamos aterrizar esto a los niños para enseñarles el deber y el derecho? Lo primero es dar ejemplo. Yo puedo hablar de mucha moral, pero si los niños ven que yo soy otra cosa de lo que estoy tratando de que aprendan, los confundo y les hago daño. Si no doy ejemplo, por ejemplo, entro al salón bien, portando bien, llegando a mi lugar, acomodando a los niños con ternura, con esencia de bienestar, que se sientan tranquilos, no oprimidos en las normas de una moral.
porque hay que usar una moral infantil. ¿Y dónde está? O sea, el ejemplo habla más que un libro. Vamos a un pequeño corte. Adolfo Ruiz Cortines forma las juntas de mejoramiento moral y cívico Inmaterial. y material, y se basa mucho en la cartilla moral de Alfonso Reyes. Pero esto será tema para nuestro próximo programa. Por ahora, amigos míos, muchas gracias por habernos visto, y recuerde, conocimiento, dele like, por favor.